Movimiento uniformemente acelerado, MUA. Un MUA es un movimiento donde la aceleración es constante. Esto implica que la aceleración instantánea, A, es igual a la aceleración promedio, A barra. La aceleración instantánea la definimos como A igual a la derivada de la rapidez con respecto del tiempo, mientras que la aceleración promedio se define como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es para un objeto que se mueve en línea recta, donde en el tiempo t0 igual a 0 está en una posición x y lleva una rapidez v0. Y al tiempo t está en la posición x con una rapidez v. t0 lo podemos hacer igual a 0. En el movimiento uniformemente acelerado, cuando la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio, tenemos que A es igual a V menos V0 sobre el tiempo, de donde se tiene que A por T es igual a V menos V0, lo que implica que V es igual a V0 más A por T. Y esta es una de las ecuaciones básicas para el movimiento uniformemente acelerado. Las ecuaciones, de hecho, serían 5. Aquí las tenemos. Cinco ecuaciones. Observamos que de estas ecuaciones de los parámetros que se manejan como es x0, x, v0, v, a y t, todas ellas son tales que una no contiene, por ejemplo la primera, no contiene a x ni x0. La segunda no contiene a la velocidad final. La tercera no contiene a la aceleración. La cuarta no contiene el tiempo. Y la última no contiene a la velocidad inicial. Entonces, con esto aseguramos que cualquier problema de un movimiento uniformemente acelerado lo vamos a poder resolver con estas 5 fórmulas. Voy a resolver el problema 2.54 y 2.57. Se dispara una bala a través de una tabla de 10 centímetros de espesor en una línea de movimiento perpendicular a la cara de la tabla. Si la bala penetra con una rapidez de 400 metros por segundo y sale con una de 200 metros por segundo, ¿cuál es la aceleración cuando pasa a través de la tabla? Nuestros datos son los siguientes. La bala llega a la tabla y su velocidad es de 400 metros por segundo. Y sale con una rapidez de 200 metros por segundo. Tenemos la situación siguiente. Voy a dibujar la tabla vista de una forma lateral. La trayectoria de la bala la represento con esta línea. Por aquí salió del arma. Y en el punto donde choca con la tabla, ahí tenemos nuestra posición inicial, que la podemos hacer igual a 0.
En ese punto lleva una rapidez v0. Cuando sale de la tabla, la posición es x y la rapidez es v. Entonces tenemos ya nuestros dos puntos. Recordamos que para resolver un problema requerimos de tener dos puntos esencialmente. Entonces, tenemos también que x, para este caso, es 10 centímetros, que lo debemos escribir en metros, que es 0.100, y con x0 igual a 0. Entonces, observamos lo siguiente. Se nos pide calcular la aceleración con la que la bala cruza la tabla. Entonces, obviamente debemos trabajar con una ecuación que contenga aceleración, de manera que la 3, que no contiene aceleración, no nos es útil para este problema. Segundo, no contamos con el tiempo. Tiempo no lo tenemos como dato, por lo tanto, todas las ecuaciones que tengan tiempo también las vamos a eliminar. Y la única que nos queda es la ecuación 4. Entonces, por la ecuación 4, tenemos que la velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2ax menos x0 al cuadrado. De esto tenemos que la posición inicial es igual a 0. Entonces despejamos, vamos a despejar a a. Para esto pasamos b0 al cuadrado del otro lado, quedándonos v al cuadrado menos v0 al cuadrado es igual a 2ax. 2x están multiplicando a, por lo tanto pasan dividiendo, quedándonos a igual a v al cuadrado menos v0 al cuadrado sobre 2x. Y entonces vamos a sustituir aquí los valores. A es igual a v al cuadrado menos v0 al cuadrado sobre 2x. La velocidad final es con la que sale de la tabla la bala y es de 200 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es con la que entra la bala en la tabla, y es de 400 metros por segundos al cuadrado, sobre 2 por x, y x es la longitud o el espesor de la tabla, que es de 0.100 metros. Haciendo operaciones, tenemos que nos da un valor de menos 600.000. Metros por segundos al cuadrado, que es la aceleración. Observamos las unidades. Arriba tenemos unidades de velocidad, metros sobre segundos, pero al cuadrado. Y abajo tenemos unidades de longitud. Entonces nos quedaría metros cuadrados sobre segundos al cuadrado sobre metros. Y aquí le ponemos un denominador a la m de abajo y aplicamos la regla del sándwich, quedándonos metros cuadrados sobre segundos cuadrados por metro. Se cancela un metro de arriba con el de abajo y finalmente obtenemos metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Por otro lado, observamos que la aceleración es negativa.
Y esto es porque es un frenado. O de otra manera dicho, la velocidad disminuye a la derecha. La velocidad entra con cierta magnitud y va decreciendo hasta que sale más pequeña, por lo tanto es un frenado y eso nos da como resultado una aceleración negativa. También debemos cuidar el número de cifras significativas. Aquí tenemos 6 cifras significativas. Los datos los tenemos en 3 cifras significativas. Por lo tanto, debemos expresar esto en el número correcto de cifras significativas. Entonces, en el número correcto sería A igual a menos 600 por 10 a la 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto lo convierte en menos 600 kilómetros sobre segundos al cuadrado. Y esto sería el resultado final. Otro ejemplo, el 2.57. Partiendo del reposo, una lancha aumenta su rapidez a 5 metros por segundo con aceleración constante. Tenemos la siguiente situación. Una lancha parte desde el reposo. La posición inicial la podemos tomar como x0 igual a 0. Y la velocidad inicial como parte del reposo es igual a 0. Hasta una posición x donde alcanza una rapidez de 5 metros por segundo. Aquí observamos que también las unidades, perdón, las cifras, los datos se nos dan en 3 cifras significativas. Tenemos como dato la velocidad inicial, la velocidad final, tenemos además el tiempo que tarda, etc. Entonces, para el inciso A, ¿cuál es la rapidez media de la lancha? O sea, la velocidad promedio. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad promedio, por definición, es x menos x0 sobre t menos t0. Como t0 lo podemos hacer o lo hacemos igual a 0, esto es x menos x0 sobre t. Ahora observamos lo siguiente. Aquí no entra aceleración. Entonces todas las ecuaciones que tienen aceleración, pues las vamos a ignorar por el momento. Y nos quedamos con la tercera ecuación. Observamos la tercera ecuación que si pasamos el x0 para a la izquierda, nos queda de la siguiente manera. De la ecuación 3, tenemos x menos x0 igual a un medio de b0 más b por t. Si este t lo pasamos dividiendo, obtenemos lo siguiente. X menos x0 sobre t es igual a un medio de b0 más b y nada más. Entonces ahora tomamos en cuenta que
esta parte es lo mismo que esto. Entonces quiere decir que la velocidad promedio es igual a lo que está en la última ecuación al lado derecho. Por lo tanto, tenemos que nuestra velocidad promedio es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final. Y de hecho esta es una fórmula también que se cumple para cualquier caso en el que se tenga un movimiento uniformemente acelerado. La velocidad promedio será igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final. De hecho, se puede ver ahí que es efectivamente un promedio. Sustituyendo valores, tenemos lo siguiente. Velocidad promedio es igual a 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final, donde la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es 5 metros por segundo, dándonos como resultado que la velocidad promedio es 2.50 metros por segundo. Y luego pasamos al inciso B. En el inciso B se nos dice, si la lancha tarda 4 segundos en alcanzar esta velocidad, ¿qué distancia ha recorrido? Entonces, tenemos nuestros datos x0 igual a 0, b0 igual a 0, x no lo conocemos, b0 sabemos que es de 5 metros por segundo y el tiempo es de 4 segundos. Entonces, como no conocemos aceleración, volvemos a nuestras ecuaciones originales. Como no conocemos aceleración, nuevamente las ecuaciones que tienen aceleración quedan descartadas. Son las mismas y nos queda solamente la tercera, o sea, la misma ecuación que en el inciso A, de donde vamos a despejar x. Entonces, por la ecuación tres tenemos que x igual a x0 más 1/2 de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo, de donde x0 igual a 0 y b0 es igual a 0. Obteniendo que x es igual a 1/2 de v por t. Sustituyendo valores, tenemos que x es 1/2 de la velocidad final, que es de 5 metros por segundo, por el tiempo que es de 4 segundos. Aquí se cancelan los segundos, quedándonos metros solamente. Obteniendo x igual a 5 por 4, 20 entre 2, a 10 metros nada más. Y esto es el resultado. Observamos que lo debemos dar en 3 cifras significativas. Y con esto terminamos.